el libro de Éxodo y capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 7. Gloria a Dios. Lea conmigo, hermano. Y dice así: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus extrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Tome su asiento, amado hermano, amado hermana, porque hoy estamos leyendo el libro de Éxodo, donde Éxodo significa salida. La palabra Éxodo significa salida. Y el tema para esta noche es el camino a la libertad. Y estamos hablando donde el Señor habla a Aarón, donde ahí las instrucciones que le está dando, lo que tienen que hacer, donde tenían que comer un cordero y donde tenían que poner la sangre en los dinteles de su casa donde vivían los israelitas, porque recuerda, hermanos, que eran esclavos y estaban esclavizados bajo el yugo del faraón en Egipto. Allá en Egipto estaban esclavizados y fueron esclavizados por más de 400 años. De manera que dice la palabra del Señor que allá los egipcios oraban a Dios y se escuchó el clamor ante la presencia del Señor. Y de manera que ahí el Señor, como Él sabe usar a sus siervos y escoge al que Él quiere usar, escogió a Moisés primeramente para que sacara aquel pueblo israelita de la esclavitud de Egipto, ahí donde fueron esclavizados con duros trabajos y los ponían a trabajar de manera que eran esclavizados. Un esclavo que tiene que hacer todo lo que su amo ahí le mande. En la antigüedad la gente de color en este país fue esclavizada, donde no podían subirse ahí y juntarse, sino que tenían que ir ciertamente hasta atrás en los autobuses, ahí, y los blancos hacia enfrente. Esto sucedió tiempo atrás, ya en el tiempo moderno, donde ahí había esclavitud. En aquel tiempo había esclavitud. Y allá estaba el pueblo israelita esclavizado en Egipto con duros trabajos. Pero llegó el clamor ante la presencia del Señor y clamaron a Dios. Y Dios mandó a alguien para rescatarlos, para sacarlos de aquel yugo de esclavitud donde se encontraban. Allá usó a Moisés, un hombre que era tartamudo, que no podía ahí hablar muy bien, pero allá el Señor ya le había puesto la mirada a Moisés, y ahí aquel se negaba,
pero ahí le puso ayuda a alguien más para que fuera allá a Egipto y allá fueran a hablar con el faraón y fueran a mostrarle el poder de Dios a través de aquel bastón que llevaba, donde aquel cuando llegó se convirtió en una serpiente. Ese es el poder de Dios que puede transformar las cosas para mostrar a los demás que en Cristo Jesús hay poder de Dios, para que puedan mirar a aquel adversario que en Cristo Jesús hay poder. Pero recuerda, hermanos, que aquellos egipcios adoraban a otros dioses, donde recuerde que el adversario también tiene la habilidad de transformarse, tiene la habilidad de cambiar, de personificarse si es posible. Allá cuentan que alguien miró a alguien y de repente ya no lo miró. Es que el adversario tiene también un límite de poder de transformarse, de personificarse, de cambiar de ambiente. Y allá llegó Aarón ante el egipcio, el faraón, que dejara ir a su pueblo. Recordemos que allá vinieron muchas plagas, plaga de sangre, plaga de moscarrones, plaga de tinieblas, y nada, no dejaba ir aquel pueblo que estaba subyugado a la esclavitud. Tenía ya el faraón esclavizado a más de ciertas personas, eran muchos. Si usted se recuerda, no recuerdo ahorita, pero creo que eran 2 millones de personas, más de 2 millones esclavizados en Egipto, porque se empezaron a multiplicar. Cuando llegó allá, cuando era José, allá estaba en Egipto, él tenía el control, el emperador, allá el que tenía el control, el gobernador de Egipto, y podían venir ahí los israelitas y todo estaba bien. Pero ya cuando murió José, vinieron otros gobernantes y ya se olvidaron de todo aquello que pasó y empezaron a mirar que los israelitas se empezaron a multiplicar, donde tuvieron miedo, donde pensaron que si se multiplicaran demasiado iban a tomar el control de Egipto. Y de esa misma manera, asimismo, quedaron esclavizados por más de 400 años, hasta que llegó el clamor ante la presencia del Señor. Llegó el clamor de socorro: Señor, ayúdanos, Señor. No queremos estar más esclavizados aquí en este lugar. Señor, manda a alguien que nos saque de este lugar. Es que asimismo, amados hermanos, nosotros estábamos esclavizados en otro tiempo, pero alguien clamó por nuestra vida. Alguien tuvo que orar. Alguien clamó ante la presencia del Señor, y ahí el Señor escuchó aquel clamor y mandó a alguien para hablarte de la palabra del Señor. Allá estábamos esclavizados en otro tiempo, en las cosas de este mundo, pero ahí se rompieron las cadenas de esclavitud. Allá el Señor mandó a Moisés a Egipto a hablar con el faraón, y donde les dio instrucciones que tenían que preparar ahí la Pascua, una celebración donde la Pascua significa la salida de la esclavitud, que eso lo tenían que hacer por siempre, que quedaba como decreto de hacerlo por siempre.
Y hasta el día de hoy aquellos israelitas siguen celebrando la Pascua, siguen celebrando que salieron de Egipto de la esclavitud, fueron liberados con el poder de Dios. Aleluya. Porque mire, vamos a leer el versículo 7, ahí donde empezamos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Allá les dio instrucción el Señor a Moisés. Si usted lee el versículo 1 del capítulo 12, donde dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero. En los meses del año, dice, hablad toda la congregación de Israel. Quiere decir que se iban a poner de acuerdo, donde Moisés iba a hablar a toda la congregación. Y dice: y en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Y asimismo, ahí estaban preparándose, haciendo aquel sacrificio de aquel cordero, donde representaba y donde representa que el cordero de Dios ahí fue inmolado a sí mismo en la cruz del Calvario. Pero ahí estaban haciendo todas aquellas ordenanzas que el Señor le dijo a Moisés que les dijera al pueblo israelita. Es que se tenían que preparar, porque venía una nueva plaga, donde allá el faraón se había negado a dejar libres a los israelitas, donde allá la última plaga fue una plaga de tinieblas, donde allá el Señor le dijo a Moisés que extendiera su mano y que iba a caer unas tinieblas en todo Egipto, una espesa oscuridad que no se podía mirar. Y allá Egipto se quedó a oscuras. Y asimismo el faraón hizo y endureció su corazón y no dejó ir a su pueblo. Allá no lo dejó ir. De manera que esta última plaga, la 10ª, porque fueron 10 plagas, donde le dijo que se prepararan para salir, que se prepararan y se hicieran un cordero, pero dice que comieran aquel cordero asado en el fuego, y que todo lo que alcanzaran a comer se lo comieran, y lo que sobrare al otro día que lo quemaran en el fuego. Pero la sangre, que allá con un hisopo, unas ramas, que pintaran con aquella sangre aquel marco de la puerta, es que el Señor iba a mandar una pestilencia, iba a mandar el espíritu de muerte a aquella nación que posiblemente podríamos decir que era la potencia mundial, Egipto, la potencia mundial donde el pueblo de Israel estaba esclavizado. Aleluya. Pero mire, donde les dice: y tomarás de la sangre y la pondrá en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Quiere decir que aquella sangre la tenían que poner allá en los postes de arriba y los marcos de las puertas donde ellos vivían. Es que iba a llegar una plaga de muerte, donde iba a perecer todo primogénito. Todo primogénito quiere decir el primer mayor, el que nació primero de aquella vaquita, el que nació el primer hijo, el primero, el mayor, iba a perecer. Solamente imagínese cuando vino aquel espíritu de muerte, donde ahí aquellos que no tenían sellado aquel tintel de su marco de las puertas, iba a venir ahí sobre la noche el espíritu de muerte, donde aquel que no tenía el sello, aquel que no tenía su marcada su puerta, ahí iba a perecer, ahí iba a perecer el primogénito. Mire, vamos a leer rápidamente el versículo 12 del capítulo 12, porque ahí es donde los quiero llevar. Y dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es que ahí aquel tintel donde se había rociado, marcado la sangre de aquel cordero que se sacrificó, es que iba a venir aquel espíritu de muerte, pero iba a pasar solamente porque iba a reconocer que aquella marca, aquella puerta estaba marcada con la sangre de aquel cordero. Pero esa es la salida, la libertad de Egipto, de los israelitas. Pero a nosotros, hermanos, allá el cordero inmolado que fue a la cruz del Calvario, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El cordero inmolado en la cruz, aquella sangre derramada, esa sangre nos ha libertado del pecado. Esa sangre maravillosa nos hizo libres. Asimismo se hace referencia, que se vuelve a repetir, es lo mismo donde la Pascua se celebra la resurrección de Jesús, donde venció la muerte con poder y gloria. Es que hemos sido sellados con la sangre maravillosa. Es que la sangre preciosa derramada en la cruz nos dio libertad, nos dio libertad. Ahora somos libres porque hemos recibido aquel sacrificio que tiene vida, que el Señor ahí venció la muerte con poder y gloria. Bendito y alabado sea tu nombre. Y mire, hermanos, esta escrituras a mí me fortaleció bastante. Hoy que pasamos aquella pandemia, donde allá dice que vino una mortandad muy grande, donde muchos murieron, donde estaban ahí llenos aquellos hospitales y trailers y cajas. Mucha mortandad llegó en aquel día. Es que así mismo posiblemente, digo yo, pueda ser que aquel espíritu de muerte llegó y pasó por este lugar donde hubo mortandad, donde ahí a mí me fortaleció, porque yo estoy sellado con la sangre maravillosa de Jesús, porque he creído en el Salvador del mundo, y no vino plaga, no vino mortandad hasta este momento,
no pisó mi morada. Hasta este momento estoy vivo, porque he sido sellado, hemos sido sellados. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, hemos sido sellados, y hoy estás aquí vivo para contarlo por la gracia del Señor que Él tiene. Porque mire, hermanos, el ángel de la muerte, dice la palabra que iba a pasar el ángel de la muerte, el destructor. El destructor que iba a destruir muchos primogénitos. Solamente imagínense allá en Egipto, cuando en aquel día llegó el destructor, el espíritu de muerte. Cuánta mortandad no hubo en aquel país de Egipto. Una pestilencia, una aguzanada de cadáveres. Ese es el espíritu de muerte. Y solamente por no por no liberar a aquellos israelitas que estaban en esclavitud, donde allá el faraón miró toda aquella mortandad y dijo: esto sí va en serio, es el momento de dejarlos ir. Ahí fueron liberados, ahí se dio la orden de libertad, ahí fueron liberados, ahí de aquella esclavitud. Es que el poder de Dios es infinito. Él puede hacer que perezca cualquier persona. Él tiene el poder sobrenatural que tú te puedas imaginar. Mire, allá en donde le dice: y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos. Se dieron instrucciones de cómo iban a comer la Pascua, porque allá la Pascua significa la liberación del pueblo hebreo de su esclavitud de Egipto. Su liberación. El Señor le dio instrucciones. Hoy te voy a dar estas instrucciones: que vas a matar un cordero sin defecto y lo vas a asar en el fuego, pero la sangre con esa sangre solamente vas a marcar aquellos tinteles, aquellos marcos de las puertas. Y dice: y pasará el heridor, aquel que iba a herir a todo primogénito. Vamos a leerlo una vez más. Dice el versículo, y Éxodo capítulo 12, versículo 12. Esta Biblia es la Biblia Dios habla hoy. Esa noche yo pasaré, dice, por todo Egipto y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto, dice la palabra del Señor. Y dice: yo, el Señor, lo he dicho. Es que el Señor, si lo ha dicho, es lo que sucedió. Es lo que sucedió, porque no se puede contradecir nada contra la palabra del Señor. Una vez más se lo voy a leer. Ahí donde dice, mire, Éxodo capítulo 12, versículo 22. ¿Cómo deberían marcar sus casas? La sangre debe de quedar en las palanganas, de manera que se comieron aquel cordero, la carne, pero la sangre quedó en aquellas palanganas. En el Éxodo capítulo 12, versículo 22. Posiblemente su Biblia diga de otra manera, pero yo se lo estoy leyendo en la Biblia Dios habla hoy. Dice: la sangre debe de quedar en la palangana. Dice: tomen después un manojo de ramas de hisopo. Allá unos arbustistos,
Allá solamente métalos en la palangana y mójelos en la sangre y unten la sangre por todo el marco de las puertas de la casa. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes del amanecer. Por eso le decía, hermano, esto me parece, y esto es lo que me fortaleció cuando llegó aquella pandemia, donde ahí estaba encerrado y no podían salir supuestamente por 40 días, supuestamente, pero yo leía esta palabra y leía y se me reveló de esta manera, que allá se pusió aquella sangre en aquellos dinteles de las casas, se pintó el marco donde iba a pasarle el heridor, el espíritu de muerte. Pero cuando miraría aquella marca de sangre, solamente iba a pasar solamente iba a pasar ahí de lado. No se iba a detener. Es que tenía la sangre marcada de aquel cordero. Pero hermanos, a nosotros ha sido aquella sangre ahí derramada en la cruz, la que se derramó y nos ha libertado de todo pecado, donde nos libertó y nos hizo libres, porque conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, porque conocimos aquella palabra, conocimos que Cristo Jesús murió y resucitó y ascendió a los cielos. El Señor con poder y gloria allá nos libertó del pecado, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y no perezca. Asimismo, cuando llegó aquella mortandad fatal, me fortalecía esta palabra, donde yo miraba, bueno, si yo he creído en el Señor, yo tengo el sello de garantía, aquella sangre derramada en la cruz, aquella sangre preciosa. Hay garantía porque yo tengo el sello de garantía. Aunque venga espíritu de muerte, no tocará mi morada. Y así mismo pasó. Llegó aquella mortandad a esta tierra. Ustedes miraron la potencia de muerte que había, pero ahí aquel que estaba sellado, vino el espíritu de muerte. Ahí la muerte que tiene el control, allá de aquello que puede llevarse a alguien. Así como llegó el espíritu, el destructor, el espíritu de destrucción, donde destruyó y mató al primogénito. Allá una pestilencia, como no iba a dejar aquel pueblo israelita libre, si había mortandad. Había la primera vaca, que fue la primera mayor muerta, el primer burro mayor, el primogénito muerto. Cualquier bestia salvaje había perecido, cualquier niño primogénito, el primero que nació, había perecido. Como no le iba a tocar ver aquel faraón, aquello que estaba sucediendo en ese momento, donde dejó libre aquel pueblo y salió libre, donde cruzaron aquel mar rojo, donde se abrió el mar rojo, donde pasaron en seco, y solamente con la mano poderosa del Señor, solamente el poder de Dios sacando y liberándolos de aquel lugar de esclavitud. Es que con el Señor todo se puede. Si uno está con el Señor,
todo se puede, dice, todo lo puedo en Cristo. No hay nada que te pueda vencer, aunque andes en valle de sombra, pero si tienes el sello de la sangre maravillosa de Jesús, que te redimió ahí en la cruz del Calvario, ahí tienes el sello de garantía. No importa lo que venga, pero a ti no llegará. Caerán 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, pero no llegará mortandad a ti. Por eso ahí esto me confortaba en aquel día. Esto me llenaba, donde mi fe creció. Anduve trabajando todos los años, donde ahí tenía mi vehículo, y de repente se me quebró mi vehículo y lo perdí. Y estuve trabajando hasta el día de hoy por la gracia del Señor. No he parado porque el Señor es el que provee. Si uno tiene confianza en el Señor, Él provee, porque hemos creído hasta el día de hoy. Estamos firmes, estamos firmes. Pero mire también, si aquel que se sienta que está firme, que mire que no caiga. No vaya a ser que se vaya confiando. Allá el faraón se confió y no dejó ir al pueblo cuando vino la plaga de moscarrones y la plaga de ranas. Imagínense todas esas plagas, toda esa cochinada de ranas, y no le puso ahí algo en su corazón de liberar al pueblo, ni tan solo la mitad. No es que había tanta maldad, porque servían a otros dioses. Pero nosotros servimos al Dios verdadero, al Dios que tiene el poder, donde ahí el Señor puede mandar destrucción, porque Él tiene la orden. El Señor, bajo su mando, tiene ángeles de poder también. Mire, aquí el más poderoso que tiene poder, porque tiene poder, es el enemigo. Pero ahí el más poderoso es Dios. No hay otro más poderoso que Dios. Pero Dios es el más poderoso. Podrá tener poder el diablo, pero el Señor tiene más poder que cualquier cosa que pueda haber, porque el Señor es el que ha creado todo. Él creó a todo ángel, todo querubín, porque el diablo es un querubín, no es un ángel, es un querubín. Y tiene allá ángeles con diferentes rangos. Allá el Señor llevó espíritu de muerte, el destructor. Y así mismo de repente ayer escuchaba donde 2 personitas, no voy a decir nombres, perdieron la vida. 2 hombres perdieron, 2 jóvenes perdieron la vida. Pero me parece que no estaban en el Señor, por ahí me informé. Y de manera que puede suceder que ahí el destructor, el ángel de la muerte, llegue en ese momento y se lleve a aquellas personas. Pero si no están sellados, ay, yo no sé, pero si no tienen el sello de garantía, pueden estar en un estado de condenación, aún allá o en el paraíso. Pueden estar en un estado de condenación, o pueden perecer y estar en el paraíso. Es que puede llegar el espíritu de muerte, puede llegar el espíritu de destrucción. Por eso es bueno estar en Cristo. ¿Cuántos estamos en Cristo en este lugar? Aleluya. Porque en Cristo Jesús hay poder, en la sangre preciosa. Es mejor estar en Cristo que sin Cristo. Hay garantía que si uno perece ahí común de la manera normal,
estaremos en la presencia del Señor. Y quiero decirte una cosa, hermano, cuando uno habla de la venida del Señor, esto hay que tenerlo bien claro. No es cualquier cosa, porque puede suceder en cualquier momento. Que si uno ahí perece de cualquier cosa, pero si uno tiene el sello de garantía, donde el Cordero de Dios dio la vida por nosotros, hay garantía que vas a estar en la presencia del Señor, en el reino de los cielos. Bendito y alabado sea tu nombre. Mire, Juan el Bautista reconoció al Cordero de Dios. Ya cuando Juan el Bautista proclamó y proclamaba, allá como una voz que clama en el desierto, que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado, allá apareció Jesús a lo lejos y dijo allá: he aquí el Cordero de Dios. Asimismo, como en aquella Pascua se sacrificó un cordero, allá donde se usaron la sangre para pintar, para ahí marcar los dinteles de las puertas, el marco de las puertas, allá Juan el Bautista reconoció a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice: Él los bautizará con el Espíritu Santo. Él nos dará aquel sello cuando uno cree en Jesús. Bienaventurado aquel que cree sin ver. De manera que si hemos creído, tenemos aquel sello de garantía, tenemos aquella cobertura espiritual, que hoy estás vivo para contarlo, que vino aquella pandemia, pero tú estás aquí estás para alabarle y glorificarle, para darle gracias. Gracias, Señor, porque me sacaste de la esclavitud. Gracias, Padre bendito, porque recibí aquel Cordero inmolado que fue llevado a la cruz del Calvario y me hiciste libre. Me hizo libre aquella palabra cuando llegó a mi vida. Acepté al Señor. ¿Cuántos han aceptado? ¿Cuántos se han rendido ante la presencia del Señor? ¿Cuántos hemos ahí aceptado y nos hemos entregado al Señor? Porque aquella palabra nos va a hacer libre, porque conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Hoy somos libres de toda esclavitud, donde se rompieron las cadenas del pecado. Hoy estamos celebrando la libertad en Cristo, que el Señor dio su vida por nosotros, y estamos agradecidos porque el Señor es el que reina en medio nuestro. Bendito y alabado sea tu nombre. Mire, por aquí anoté algo que les quería compartir. Déjenme, aleluya, mire lo que dice el libro de Efesios. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13. Ahorita regresamos. Dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje, ponga atención ahí. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del evangelio de vuestra salvación. Ahí está el mensaje de nuestra salvación. Después de haber escuchado el mensaje de la verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, si escuchamos el mensaje,
si escuchamos aquel mensaje de la verdad del Evangelio, que Cristo Jesús resucitó y venció a la muerte y que Él está vivo, dice, fuiste sellado en Él, en el Espíritu Santo de la promesa. Recibiste el Espíritu Santo de la promesa por haber escuchado el Evangelio de la verdad. Ahí viene el sello. Acuérdese, cuando algo es genuino, algo es hecho en un lugar, le ponen el sello Made in USA. Y nosotros tenemos el sello Made in Cristo Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Made in Cristo Jesús, la verdad del Evangelio que nos da salvación. Hemos recibido el Evangelio de la verdad y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, de manera que aquellos israelitas, cuando estaban esclavizados, allá pintaron sus marcos de sus puertas y mancharon con aquella sangre de aquel cordero que fue inmolado. Allá se lo comieron sin defecto, que se lo comieran a prisa, porque ahí iba el Señor a darles la liberación, iba a darles aquella libertad. Mire lo que dice el versículo 11, y no vamos a salir de ahí, del capítulo 12. El capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, ceñidos los vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Quiere decir que iban a estar comiendo aquella carnita de aquel corderito, pero ya vestidos, dice, vestidos vuestros lomos, que ya tenían que estar vestidos, que ya tenían que estar preparados con sus zapatos, que lo comieran a prisa y que también agarraran su bastón. Es que iban a salir de aquella esclavitud, porque aquella muerte que llegó en aquel día los iba a liberar el faraón. Es que el Señor tiene el poder para sacar a cualquier pueblo de la esclavitud. Solamente tienes que disponer tu corazón, solamente tienes que decirle: Señor, aquí estoy, me rindo ante tu presencia. Bendito sea tu nombre, Señor, por sacarme de la esclavitud. Gracias, Padre de la gloria. Allá fueron liberados, ya vestidos. Ya prepárate con tu vestimenta, prepárate con tu bastón. Es que así mismo, hermanos, tenemos que estar vestidos, tenemos que estar listos para aquel regreso del Señor. Allá los israelitas iban a estar listos para salir de la esclavitud, y nosotros tenemos que estar listos para salir de esta tierra. Cuando el Señor regrese, tienes que estar preparado, tienes que estar listo, tienes que no dejar ahí cualquier cosa pendiente, sino estar listo para tu liberación, para tu escape de esta tierra. Eso es lo que me revelaba el Señor, que nosotros, la iglesia del cuerpo de Cristo, los que estamos sellados, tenemos que estar preparados para cuando llegue aquel día maravilloso, para escapar de este lugar, de esta nación. Es que nosotros no tenemos esta ciudadanía de aquí de los Estados Unidos, sino que hay una ciudadanía, pero es del reino de los cielos. Estamos temporalmente en este lugar, pero el Señor nos sacará. Pero hay que estar listos, hay que estar vestidos. Quítate el vestido viejo y ponte el vestido nuevo que has recibido del Espíritu Santo. Aquel vestido de aquel viejo hombre ya pasó.
Allá te tenía el faraón, el mundo esclavizado. El faraón representa el mundo de hoy en día. Hoy fuimos liberados de este mundo del faraón. Pero ahora tenemos la vestimenta de Cristo, tenemos el sello de garantía invisible que mora dentro de nosotros. No lo pueden ver, pero aquí está dentro. El Espíritu es invisible, Dios es Espíritu, no se puede ver, pero es el que nos ayuda en nuestras debilidades, es el que nos ayuda en nuestras pruebas, en lo que venga, ahí estamos. Miraremos mucha mortandad, miraremos muchas cosas que pueden venir. Allá se está mirando que el cambio climático, que la primera mosca, el moscarrón, pongamos de esta manera el cambio climático, que solamente está cambiando el clima de diferente manera. Que la nieve 10 pies sobre de lo normal, y allá se daba la plaga de sangre, y que el calor es más caliente que antes. Allá se daba la plaga de piojos. Y es que así se está viviendo en este mundo donde no nos damos cuenta lo que estamos pasando en estos momentos, donde hoy llueve más y hay muchos tornados y pueden ser plagas de juicio del Señor, donde puede venir el Espíritu, el destructor nuevamente. Pero aquellos los que nos aguardemos, aquellos los que estemos firmes y que no caigamos, los que hemos sido sellados, hemos sido rescatados, y no por un ser humano, sino por Cristo Jesús, primeramente el que nos dio la vida, el que nos levantó con poder y gloria juntamente con Él cuando Él resucitó. Ya nos unió en Cristo Jesús, ya nos mira Él. Allá ciudadanos del reino de los cielos, ahí solamente dependen de nosotros. Dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito. Acá en este mundo del faraón que gobierna, todo dice me puedo hacer. Puedo participar de todas las cosas que hay en Egipto, en esta tierra. Vamos a ponerlo de esta manera: todo puedo hacer, pero no todo me conviene hacerlo. No todo me conviene hacerlo, porque si he recibido aquel sello de garantía donde he sido estampado para pasar a la eternidad, el pasaporte que me va a llevar al cielo, y que de repente ahí cometa ahí una infracción y aquel documento puede ser roto. Todo puedo hacer en esta tierra, pero no todo me conviene. No nos conviene, hermanos. Tenemos la cobertura espiritual, el sello de garantía, donde el Señor nos hizo sus hijos. Allá fuimos adoptados, donde fuimos adoptados por nuestro Padre Celestial, y cuando necesitamos algo, clamamos a Él: Abba, Padre, aquí, Señor, necesito ayuda. Bendito y alabado sea tu nombre. Una vez más, capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Si no tenemos el sello, el Espíritu Santo, y si viene el espíritu de muerte, el destructor, y si no tiene usted, no ha sido sellado,
¿Usted qué cree que no se va a detener aquel espíritu de muerte? Aquel se va a detener, el que está vacío, el que no tiene vida, porque el Señor es el que da la vida y Él es el que la quita. Allá va a mirar, este no tiene y no está sellado, yo me lo llevo de paso porque no tiene aquel sello, no es de Dios. Aleluya, bendito sea tu nombre. Dice, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Donde mire aquel sello, y si viniera otra peste como la que vino, y si viniera, voy a decirlo de esta manera solamente, y si mira aquel sello que tiene el sello, que es un creyente, un fiel siervo del Señor, allá aquel espíritu de muerte solamente se va a ir para otro lado, no llegará ahí a tu morada. Yo sé que no somos ahí eternos en esta tierra, que el Señor tiene el tiempo para cada uno de nosotros, pero la Biblia me muestra otra cosa, que allá que aquel que no tenga el sello, dice que vendrá el destructor. Una vez más, el versículo 13, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis con fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Y es que asimismo siguen celebrando los israelitas y siguen celebrando la Pascua. Allá escuchamos la Pascua, pero es que allá el Cordero inmolado, Jesús el Cristo, fue inmolado y fue sacrificado. Esa es la Pascua de los cristianos, donde el Señor allá resucitó, donde Él mismo se dio ahí como un cordero inmolado, donde ahí solamente la sangre cayó derramada, donde nos lava de todo pecado, de toda maldad, donde fuimos redimidos por Él, el cordero inmolado. Allá donde puede venir, como dije, alguna peste, que todo se puede esperar hoy en día. Estamos en los últimos tiempos, estamos mirando algo que no se miraba antes, donde la maldad se ha multiplicado, donde desde que empezó la mortandad de muerte hace 2 años por la pandemia, he estado meditando cuántos han perecido últimamente por guerras, por terremotos, que van no sé cuántos muertos allá en Turquía, una mayoría de muerte, de mortandad, donde por donde quiera están matando gente. Es que se ha desatado posiblemente el espíritu de muerte y está obrando. Pero aquellos que tengamos el sello de garantía, quiero decirte, hermano, que hay esperanza de vencer la muerte hasta que el Señor quiera. Bendito y alabado sea tu nombre. Este fue el mensaje de esta noche, amado hermano. Ya se pasó el tiempo y tenemos 1 hora. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Que el Señor nos proteja con su brazo extendido contra toda acechanza que pueda venir y que hay...